Muy buenas tardes, bienvenidos a Tutibilus, espacio de agitación histórica. Mi nombre es Anel Hernández Sotelo, como ya varios de ustedes me conocen, y esta tarde los estudiantes de la Tarantela Paradigmas de la Historia Cultural se van a presentar exponiendo algunos de los trabajos que son resultado de las reflexiones que hicimos en la Tarantela. Entonces, primero voy a presentar a los ponentes. Presento primero a María Verónica Repsamen Reynoso. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tenemos también a Alejandra Lozano Mora. Hola, guapísima Ale, ¿cómo estás? Bien, doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ale. Y tenemos al único varón que va a presentarse esta vez entre este gineceo, que es Julio César Masili Pintos. ¿Lo dije bien, Julio? Perfecto. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas noches, montevideanas. Vale, es de Montevideo, está Julio, Vero y Ale están aquí en México. Bueno, pues vamos a comenzar con el trabajo de Vero.
El trabajo de Vero se titula La influencia polidireccional de lo sobrenatural en la Nueva España en el siglo XVII. Entonces, voy a poner tu presentación. Vero, ahí está. Ahí está. Y tienes todo el escenario para ti, Vero. Muchísimas gracias. Bye. Muchas gracias, doctora, y a mis compañeros también. Bueno, voy a comenzar. En nuestro seminario vimos que hay diferentes visiones de la historia. La más conocida es la que se enfoca en las culturas hegemónicas, en las grandes batallas, en los personajes importantes o en quienes han vivido bajo los grandes reflectores. Esta es la historia tradicional, que responde a intereses sobre todo propagandísticos y que no resulta muy veraz. Por ejemplo, la biografía de los reyes, que como sus retratos en óleo, se hallan bastante retocados y no hacen honor a la verdad. Un ejemplo son los comportamientos impostados del rey Luis XIV, que analizó ampliamente Peter Burke. Por otro lado, existe otro tipo de historia que se detiene más en los detalles, en la información periférica, donde se rescatan datos sobre la gente común del pueblo, que por lo general dan un testimonio más creíble. Carlo Ginzburg lo evidencia con su investigación sobre Domenico Scandella, un molinero conocido como Menocchio, quien es enjuiciado por el Santo Oficio y condenado a la hoguera. En esta diapositiva vemos la imagen de Luis XIV y de Menocchio, ¿no? Del film que se realizó sobre Menocchio. Como este caso de Menocchio, hay muchos otros juicios e intentos de la Iglesia por refrenar formas de pensar diferentes al catolicismo, pero que dan a conocer una información interesantísima sobre el pensar de la gente común. Parte de estos intentos se dieron en el México del siglo XVII, debido a que la Iglesia Católica era consciente que no solo no se habían terminado las prácticas idolátricas, sino que algunas de ellas estaban contaminando a la población de otras culturas. El documento que yo analicé para esta presentación se intitula Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España. Fue escrito por don Hernando Ruiz de Alarcón, hermano del famosísimo dramaturgo de la Edad de Oro, Juan Ruiz de Alarcón, y don Hernando fue párroco del pueblo de Atenango, cerca de la ciudad de Tasco, y escribió su tratado en 1629, con el objetivo de advertir a los sacerdotes de las actividades idolátricas que todavía continuaban. En el tratado se recopilaron una serie de conjuros y numerosos relatos sobre estas prácticas. Además, dicho trabajo tiene un enorme valor porque su recopilador fue un gran conocedor de la lengua náhuatl. En esta diapositiva vemos en la parte derecha una imagen del documento digitalizado de cómo hay partes que se encuentran en náhuatl. Este es un capítulo sobre el conjuro de los pescadores de anzuelo. Don Hernando confesó que mediante su táctica de apretar a los sospechosos llegó a encontrar mucha información. Fueron numerosos los casos que descubrió e incluso afirma el autor, y cito, de este género han pasado por mis manos muchos casos, y en algunos de ellos ha sido necesaria la intervención del Santo Oficio por mezclarse en ellos otras naciones como españoles, mestizos, negros y mulatos. Termina la cita. La convergencia de población indígena, española, africana y en menor medida asiática, sobre todo en las áreas urbanas, tuvo un intenso proceso de mestizaje e hibridación, tanto biológica como cultural. Por lo tanto, la población generaba una superposición y fusión de prácticas y creencias. Aquí tenemos una imagen de una pintura de castas, ¿no? Donde se ven algunas de estas mezclas. Como afirma Mikhail Bakhtin, la cultura hegemónica no solamente permea en las culturas subordinadas, sino que sucede en dirección contraria. Además, las culturas subalternas se influyen entre sí, por lo cual podemos hablar de una polidireccionalidad si consideramos todas las mezclas étnicas que convivían en ese entonces, una especie de polifonía donde las voces establecen diálogos. Por ejemplo,
En las prácticas de curación indígena se mezclaban elementos de la cultura hegemónica dominante, como lo evidencia la integración de referencias a Jesucristo, la Virgen, determinados santos, o en los rituales, cómo se incorporaban algunos objetos religiosos católicos y también se incluían letanías en los conjuros y algunos rezos en las invocaciones. Nos dice Gruzinski que todos estos grupos étnicos buscaban a los curanderos indígenas porque estaban dispuestos a todo para conseguir sus fines de salud. Cito, al grado de que algunos españoles, sin duda más numerosos de los que imaginamos, no vacilaban en idolatrar con los indígenas para lograr lo imposible. Cierro cita. Y probablemente fueron dos factores los que contribuyeron a que se permearan dichas creencias. El primero, la falta de personas especialistas que atendían las enfermedades y accidentes, como una especie de médicos, lo cual incluso hizo que las autoridades locales tuvieran cierta tolerancia con los curanderos indígenas. El otro factor bien pudo haber sido el conocimiento que los indígenas tenían de algunas plantas con propiedades sedantes, soporíferas o excitantes, como son el peyote, tabaco, ololiuqui y ciertos hongos. Esta es una imagen del peyote. Bueno, un caso concreto que se permeó en otros grupos étnicos fue la creencia típicamente mesoamericana del tonalismo, que no tenía parangón, al menos en la cultura de los españoles. Por tonalismo entendemos una concepción donde dos individuos, uno animal y el otro humano, comparten destinos y lo que le sucede a uno le acontece al otro. Es una especie de consustancialidad de dos seres que nacen al mismo tiempo. Si bien Ruiz de Alarcón llama a esta particular creencia nahualismo, la mayoría de los autores que han estudiado dicho fenómeno cultural, tanto en fuentes históricas como en los trabajos etnográficos, se decantan por considerarlos tonalismo y lo distinguen del nahualismo, que es otro fenómeno cultural caracterizado por el poder que tienen ciertas personas para transmutarse en animales. En su tratado, Ruiz de Alarcón da varios ejemplos de este tonalismo y llama la atención cómo él mismo resalta la confiabilidad y veracidad de sus informantes españoles, que están convencidos del fenómeno sobrenatural. Alarcón los llama personas fidedignas y testigos que no padecen tacha. Y voy a hablar de tres testimonios de tonalismo encontrados en el tratado de Ruiz de Alarcón. En el primero, cito el testimonio. Hanme referido personas fidedignas que estando con un indio empezó a dar voces diciendo, ¡ay, que me matan, que me corren, que me matan! Y preguntándole qué decía, respondió, los vaqueros de tal estancia me matan. Y que saliendo al campo fueron al ejido de la estancia referida y hallaron que los vaqueros de ella habían muerto un zorro. Y volviendo a ver el indio, lo hallaron muerto, y si bien me acuerdo, con los mismos golpes y heridas que tenía el zorro. Termina la cita. Otro caso de tonalismo lo refiere el autor del tratado tomando el testimonio de un padre de la Orden de Santo Domingo, que narra la experiencia que vivieron dos de sus frailes. El padre relata que, cito, estando dos padres en una celda, cerca de la noche, entró por una ventana un murciélago, mucho más grande que los ordinarios, y que los dos religiosos anduvieron con el murciélago a las vueltas, tirándole los sombreros y otras cosas, hasta que se les escapó y se fue, y que al otro día había venido a la portería de aquel convento una india vieja, y que llamando a uno de los religiosos le dijo que por qué la habían maltratado tanto, que la habían querido matar. Y respondiéndole el religioso si estaba loca, dijo la india, pues el murciélago era yo, y quedé muy cansada. Oyendo esto, el religioso con admiración quiso llamar al compañero para que conociese la india, y para detenerla le dijo que esperase, que entraba a sacarle alguna limosna. Entró y volviendo con el compañero, ni halló a la india ni pudo saber quién fuese. Terminó la cita. Otra historia, mucho más dramática, es la que refiere un español digno de crédito, un tal Antonio Márquez, a don Hernando Ruiz de Alarcón, sobre un suceso en la costa de Acapulco.
El dicho Márquez comenta que otro español de nombre Simón Gómez, y cito, estando pescando en el río de Cachutepech, que es cerca de Acapulco, de 2 hijos que tenía consigo, el uno se subió sobre un pedrisco que estaba dentro del río, donde salió un caimán y lo mató. Y al tiempo que en su casa se oyó la respuesta del arcabuz, una india vieja que estaba ahí tejiendo, entre otras, cayó diciendo, Simón Gómez me ha muerto, lo cual oyeron muy bien todas las demás que ahí estaban hilando y tejiendo, incluida la mujer del dicho Simón Gómez. Y terminó la cita. La relevancia de esta historia la da también el hecho de que los deudos de la India muerta fueron con el alcalde mayor de Acapulco para, con base en su plena convicción del tonalismo, acusar a Simón Gómez de asesinato. Por lo tanto, la convicción del tonalismo entre los indígenas era tal que no dudaron en pedir justicia a las autoridades. Bueno, estas historias que compartí de tonalismo corroboran cómo es que ciertas concepciones indígenas pasaron de un ámbito cultural a otro. Y también resulta interesante ver cómo les atribuyeron los españoles un carácter veraz a estas historias, aunque las explicaron como actos del demonio. Y como sostiene Zizek Slavoj, la ideología es una construcción de la fantasía que soporta la realidad y que incluso nos da herramientas para justificar nuestras conductas. Así que los españoles, al ver cómo crecía el imperio del diablo, buscaron redoblar esfuerzos para combatirlo. Sabemos que el hibridismo cultural no implica una relación horizontal democrática. La mayoría de las veces es una relación subordinada de abuso y explotación, pero al menos abre resquicios de resistencia cultural que incluso disfrazados de elementos de la cultura hegemónica, garantizan la continuidad de un núcleo duro de la cosmovisión indígena. Muchas gracias. El audio. Muchísimas gracias, Vero. Interesante tu aportación porque, bueno, para la gente que no lo sepa, la historia cultural se define por estudiar prácticas, representaciones y simbolismo, ¿no? Entonces, Vero aquí nos cuenta, pues, varias cosas que tienen que ver con la ideología y que a la vez se bajan, pues, a fenómenos concretos que ocurren en la realidad, ¿no? Muchísimas gracias, Vero. Te vamos a sacar del espacio para escuchar ahora a Alejandra Lozano Mora, que se ve muy guapísima el día de hoy. Hola, Ale. Hola, doctora. Bueno, Ale, primero, para la gente que nos está viendo, pueden escribir preguntas o comentarios en el chat y al final los vamos leyendo, ¿no? Alejandra Lozano Mora nos va a presentar una reflexión titulada La historia de las alcobas y el derecho a la vida privada. Te damos la palabra, Ale, tienes el escenario para ti. Gracias. Bueno, pues yo elegí este tema de la vida privada en este coloquio de historia cultural por la serie de transformaciones que ha sufrido a lo largo de la historia la vida privada. Sigue transmutando hasta nuestros días, de acuerdo a la época, al espacio y ahora se puede hablar que hasta a la tecnología, ¿no? Para la gente que no lo sabe o que no está muy familiarizado con los temas de historia, quiero mencionar que la historia cultural estudia cómo las personas entienden o interpretan, incluso cómo le dan sentido al mundo en el que viven, a través de sus creencias, de sus costumbres, de los símbolos, de las prácticas y de sus formas de vida. Me gusta mucho la historia cultural porque no solo estudia lo que la gente hizo, sino cómo pensó, cómo sintió, cómo imaginó y cómo se vivió. Estamos hablando de una disciplina humanística, ¿no? Y también me gustó mucho porque no se centra
ni se enfoca solo en las clases dominantes, es decir, no propiamente vamos a hablar de guerra, de gobiernos, de monarquía o de economía, sino que es una historia que busca ser una hermenéutica. Hablamos o sabemos que la hermenéutica es la ciencia de las interpretaciones y entonces la historia cultural busca hacer una interpretación de cómo las personas comunes y corrientes le daban sentido a su vida cotidiana. La historia cultural nos va a hablar de cómo se vestían, qué comían, cómo se relacionaban, cómo concebían temas simbólicos o religiosos como la muerte, el alma, el bien, el mal. Habla también de las canciones, la literatura, el cine. Es amplio, amplio hablar de la historia cultural, pero además analiza cómo se van construyendo y transmitiendo tanto las ideas como los valores en una sociedad. Eh, Algo también fantástico es que sus fuentes suelen ser atípicas, es decir, vamos a retomar tradiciones orales, vamos a retomar cartas, diarios, pinturas, leyendas inclusive. Y me llamó mucho la atención también dentro del curso o del seminario, haber analizado lo que es la microhistoria, porque la microhistoria habla de la gente que pareciera común y corriente, pero que se atreve a cuestionar las formas en las que no están de acuerdo en el mundo que viven. Entonces, por eso decidí hablar de un personaje que es Olimpia Coral Melo, como un ejemplo de que en la actualidad está haciendo una defensa al derecho a la privacidad. Eh, Dentro de los antecedentes históricos, pues voy a retomar una obra que vimos en clase que se llama La historia de las alcobas. Es una obra de una historiadora francesa feminista que se llama Michelle Perrot y ella analiza cómo se ha venido dando el cambio o la transformación y el significado de la vida privada a través de las habitaciones, de las alcobas. Me permití investigar la etimología de alcoba y es una palabra árabe que significa cúpula o bóveda. Eh, Al-Cuba suena la etimología de esta palabra en árabe. Y en tiempos de la presencia musulmana en España, se construyeron estos espacios con bóvedas muy amplias, eran espacios que tenían mucha ventilación y cuando los árabes fueron expulsados por los reyes católicos de España, eh, se retomaron estas construcciones que eran ideales para dormir y las tomaron como habitaciones principales. De hecho, lo que significa alcoba, pues es que resguarda algo sagrado, algo de gran valor. Eh, lo que hay que entender, lo primero que hay que entender para analizar la vida privada es que en la antigüedad prácticamente la vida privada no existía. Se le daba muy poco espacio a la intimidad, a lo personal y a lo separado de lo público. Eh, si hablamos de la época de la prehistoria, eh, tenemos unas historiadoras, Morgan y Tannahill, que nos mencionan en sus obras que la gente vivía en comunidad, eh, que dormían juntos en cuevas y que había promiscuidad, que tenían relaciones sexuales por impulsos y que no se tenía una asociación del coito con el embarazo.
De hecho, lo que se pensaba en esta interpretación que hacen las historiadoras es que para cuando una mujer tenía el deseo de tener un hijo, tenía el poder de tan solo pensarlo, coagular su sangre de la menstruación y concebir un hijo. Eh, de hecho, tenían varias parejas sexuales, porque vuelvo a repetir, era una situación que se daba con el impulso, de manera instintiva, se puede decir, y no estaba, no sabían, pues, la única certeza que tenían de su origen era la maternidad. De hecho, por eso están las Venus de Willendorf, eh, que son deidades de aquel entonces, con su vulva expuesta, que datan que pues la mujer era diosa y por su fertilidad y su maternidad. Eh, el varón no tenía mucha injerencia hasta que el hombre se vuelve sedentario y a través de la domesticación de los animales, bajo la observancia de cómo se apareaban, se dan cuenta que existe el semen y que es la manera en la que se da el embarazo. Entonces, si nos vamos un poquito más adelante, la autora, Michelle Perrot, nos habla de Grecia y nos habla de los gineseos, en donde se educaban las mujeres o a donde eran enviadas las mujeres. Eran espacios exclusivos para las actividades de ellas, ¿no? Ahí criaban a sus hijos e hijas, estaban las sirvientas y dormían en grupo, no había un espacio de intimidad. Si hablamos de Roma, sabemos que ellos tenían baños públicos que eran conocidos como termas y prácticamente estos baños eran como unos complejos tipo club en donde hacían ejercicio, hacían actividades recreativas, se bañaban, socializaban, leían, se relajaban, ¿no? Y contaban con unas letrinas que también compartían, que ahora pues nos parece un tanto horrorizante, ¿no? Pero contaban con estas letrinas que eran bancos perforados, eh, y no había intimidad. De hecho, compartían desde las anécdotas que, que, que se contaban a la hora de hacer sus necesidades, y como también compartían la escobilla con la que se limpiaban, ¿no? Eh, Más adelante, la autora describe la situación de los harén, eh, donde había mujeres que habitaban estas tipo celdas, eh, como de dos en dos, y además eran custodiadas por un eunuco. Eh, el harén, pues, es un símbolo de poder. ¿Por qué? Porque las mujeres que ahí habitaban eran propiedad del sultán de Constantinopla. Su posesión de mujeres, en su mayoría eran esclavas, y era un signo de riqueza, de poder y de habilidad sexual. Entonces, vamos viendo cómo la vida de estas mujeres en sus alcobas, que nos muestran diferentes signos y formas de vida, también nos dicen que la habitación era un símbolo también de poder. En la Edad Media, la mayoría de personas vivían en comunidades rurales. eh, Todo mundo sabía todo de los demás. La privacidad, de hecho, era muy limitada. También dormían en conjunto. Los sirvientes dormían muchas veces en las mismas habitaciones eh, que, que, que la clase dominante, y era normal y no raro ver a varias personas desnudas, lavándose o durmiendo juntas. Conforme avanza el tiempo, ya en el siglo XVI y XVIII, que es la Edad Moderna, con el crecimiento de las ciudades y la aparición de una clase media, comenzaron a verse en la necesidad legítima
de tener privacidad. Por eso se va civilizando, estos grupos se van organizando mejor, y se dan cuenta que no existía mucha salud mental, incluso corporal, de vivir sin privacidad. Eh, las casas empezaron a tener habitaciones separadas y dormitorios individuales, empezaron a tener sala, comedor, cocina como tal, y se empezó a dar un valor a la intimidad y a lo que se reproduce en las alcobas, que es la sexualidad, que es los secretos, las cartas personales, la lectura, la meditación, la escritura, la oración. De hecho, la autora menciona, ya en este capítulo de Las habitaciones de las damas, a Virginia Woolf, que tiene una frase que seguramente muchas personas conocen o hemos escuchado, que dice: una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere escribir. Y también nos habla de las habitaciones de Simone de Beauvoir, que, bueno, ella las elegía con ciertas características también para poder ser creativa y escribir. Entonces, la nobleza y la alta burguesía comenzaron a tener habitaciones separadas. Y entonces la habitación llegó a ser un símbolo de prestigio, de identidad y de poder. Ya en el siglo XIX se consolida como tal la habitación individual, cerrada, personal y reservada. Nace con fuerza la idea de que la privacidad es un derecho, tanto en el hogar como en la identidad y en la intimidad. Entendemos en esta obra entonces que la vida privada ha sido una construcción, que no ha existido siempre, que tampoco solo se reduce a un espacio físico, sino que es un símbolo de intimidad, también de autonomía, de subjetividad, y que refleja la sociedad y cultura a través del tiempo. Sin embargo, la tecnología de hoy en día, como el teléfono, la televisión y el Internet, han empezado a desafiar los límites entre lo público y lo privado. Con la llegada de las redes sociales, la privacidad cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque actualmente la gente comparte voluntariamente su vida privada a través de las redes sociales o del Internet, pero también existen más riesgos de vigilancia y pérdida de intimidad. La vida privada sigue existiendo, sí, pero es más difícil de proteger cada vez. Antes la intimidad se puede decir que estaba amenazada por la falta de un espacio físico que fuera privado, como lo vimos a lo largo del estudio de las alcobas. Pero hoy está amenazada por la tecnología, especialmente por el uso y abuso muchas veces de las redes sociales, de las cámaras y de los celulares. Elegí por eso hablar también de la ley Olimpia, que protege la vida privada en línea, ya que este es un nuevo escenario de la intimidad moderna. Vamos a hablar un poco de la vida privada en la era digital, y esta, durante los siglos, durante muchos siglos, la vida privada se entendía como algo que era ligado a un espacio físico. Ahí se ejercía la intimidad y donde se protegía la vida personal y la vida ajena. Sin embargo, con el avance de las tecnologías y el crecimiento del Internet, estos límites han empezado a borrarse. Muchas personas viven parte de su intimidad en los espacios digitales, envían mensajes personales, comparten fotos, expresan emociones, mantienen relaciones a través de redes sociales, chats y plataformas de video. Esto ha hecho que la privacidad no solo dependa de una puerta cerrada, sino que de quien tiene el control sobre lo que se comparte y quién lo ve. Este contexto ha generado nuevas formas de violencia que antes no existían o no se reconocían.
como la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso digital, la suplantación de la identidad, la sextorsión o espionaje virtual son algunos de ejemplos de esta violencia cibernética que existe hoy en día. Aunque ocurren en lo virtual, sus consecuencias pues son reales, muy profundas y muy traumáticas, por lo que el derecho a la privacidad se ha convertido en un tema urgente y necesario. En el pasado se luchó por tener un dormitorio propio, pero hoy se lucha por tener un espacio digital seguro, donde la intimidad sea respetada. Si no hay leyes, si no hay una educación digital, la vida privada en Internet está expuesta, vulnerable al abuso, la manipulación y la violencia. La vida privada en la era digital debe entenderse como una extensión moderna de la historia de la intimidad humana que requiere de nuevas formas de protección y nuevos marcos legales. ¿Quién es Olimpia Coral Melo? Elegí hablar de ella porque en 2014 esta joven, oriunda de Huachinango, Puebla, se convirtió en una víctima de la violencia digital cuando fue difundido sin su consentimiento un video íntimo suyo. El castigo social recayó sobre ella. ¿Por qué? Porque para empezar el video estaba grabado pues ya con cierta alevosía por parte de su pareja. En ningún momento de ese minuto y medio de video se ve la cara de él o su identidad, solamente ella. Entonces la sociedad pues la castiga duramente, al agresor nunca lo mencionan, al chavo pues con el que ella hizo este video no lo mencionan nunca. Sin embargo, ella fue insultada a través de las redes sociales, excluida, humillada y revictimizada, inclusive cuando tuvo el valor de acercarse a denunciar por las autoridades y el Ministerio Público. Esa experiencia la llevó a sufrir depresión, e incluso intentó quitarse la vida. Sin embargo, el apoyo y solidaridad de su familia y otras mujeres que vivieron lo mismo que ella le dieron herramientas y la fuerza para transformar ese dolor en una lucha política y cultural. Ella comprendió que su caso no era un caso aislado, que miles de mujeres en México y en el mundo sufrían situaciones de violencia similares. De hecho, las cifras que nos da el INEGI es que más de 9 millones de mujeres han enfrentado violencia digital y las que están más expuestas son las mujeres de entre 20 a 29 años y le siguen las niñas de 12 a 19 años. Entonces es alarmante este tipo de violencia. Como ella se dio cuenta que no existía una ley que la protegiera, le cerraban las puertas y de hecho un legislador tuvo la osadía de decirle que él no iba a legislar a favor de las puterías, y le dijo que sentía mucho lo que le había pasado, pero que él no iba a consentir las puterías, porque además era un legislador panista. Se vio ella en la necesidad de fundar, primero que nada, el colectivo Mujeres contra la Violencia Digital. Junto con otras activistas, impulsó una serie de reformas legales para reconocer esta violencia digital como una forma de violencia de género. Fue así como el 3 de diciembre del año 2018 fue aprobada por unanimidad con 54 votos a favor la reforma para castigar la violencia sexual en Internet, para reconocer la violencia digital y la ley de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres en el Congreso del Estado de Puebla. Así nació la Ley Olimpia, que es un conjunto de leyes estatales y federales que hoy existe en los 32 estados de la República Mexicana.
La ley Olimpia es una ley que tipifica como delito la difusión de imágenes, de videos o audios íntimos con contenido sexual sin consentimiento, así como otras formas de agresión en línea. También reconoce el derecho de la intimidad sexual, es decir, el derecho de toda persona a decidir sobre su cuerpo, su imagen, sin ser expuesta, juzgada o dañada. La importancia de esta ley Olimpia va más allá de un ámbito legal. Esta ley representa una transformación cultural. Reconoce que lo íntimo no termina en las paredes de un hogar, sino que se extiende al entorno digital, donde muchas mujeres especialmente son vulneradas a nuevas formas de control y de violencia. Olimpia Coral Melo no solo logró un cambio jurídico, sino que se convirtió en un símbolo de una lucha contemporánea por la privacidad, la dignidad y la libertad de las mujeres, en tiempos donde la vida digital también debe ser un espacio seguro y respetado. Hice un pequeño análisis cultural con perspectiva feminista, en donde creo que también a lo largo de la historia, la vida privada ha sido la historia del control sobre los cuerpos, especialmente de las mujeres. Durante siglos, la intimidad femenina ha sido vigilada, normada y regulada por la familia, la religión, la moral y el Estado. Cuando hacía esta investigación, recordaba aquella ley de las 12 tablas romana, que data de 5 siglos antes de Cristo, y que está ahí escrito que la mujer no era, aunque alcanzara la mayoría de edad, pues siempre tenía que ser tutelada por alguien. No tenía derecho a tomar decisiones por sí sola. Tenía un dueño que era el pater familia, y si no estaba el esposo, si fallecía era el hijo, pero siempre tenía que ser tutelada por un varón. Entonces, así a lo largo de la historia, de manera simbólica, hemos seguido estos patrones, hemos seguido reproduciendo estos patrones. Las mujeres han tenido menos derecho a la privacidad, sus cuerpos eran vistos como propiedad de otros, lo podemos ver en lo que nos narra Michelle Perrot con los harén. En este contexto, la vergüenza pública ha sido históricamente también una herramienta de control social. Si una mujer se sale de la norma sexual establecida, su reputación podría ser destruida. Hoy esa lógica se mantiene de nuevas formas. Cuando se difunde una imagen íntima sin consentimiento, muchas veces la sociedad culpa a la víctima en lugar del agresor. La violencia digital no es solo tecnológica, sino profundamente cultural y machista. El caso de Olimpia visibiliza esa realidad. Su lucha no fue solo para cambiar una ley, sino para cuestionar una cultura y una estructura de poder que exhibe, que castiga, que ridiculiza la intimidad femenina. Desde una perspectiva feminista, la ley Olimpia no solo es una herramienta legal, sino una forma de resistencia cultural que rompe con la idea de que la sexualidad femenina puede ser usada como arma en tu contra, como burlada, odiada, expuesta de manera impune. Además, esta ley invita a replantear qué entendemos por intimidad. En la era digital no se limita a las paredes del hogar, sino que incluye nuestros archivos, nuestras conversaciones y el contenido personal en línea. Defender la privacidad digital es defender el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la propia imagen y la propia historia.
Por eso la lucha de Olimpia continúa a una larga tradición histórica de mujeres que poco a poco han ido recuperando su derecho a la intimidad, la libertad y el respeto. Eh, para mí es hablar desde las alcobas compartidas en la edad medieval o en la antigüedad, hasta las cuentas privadas de redes sociales. eh, lo que yo entiendo o el común denominador de toda esta transmutación a lo largo de la historia de la vida privada es que nos demuestra que la intimidad nunca ha sido un derecho que esté garantizado. Eh, ha tenido que ser una conquista cultural y ahora para la violencia digital, pues feminista, ¿no? Lo que antes se protegía con puertas y con paredes, hoy también se defiende con leyes. Y la historia de Olimpia nos muestra que las amenazas a la privacidad no han desaparecido, solo han cambiado de forma. La violencia digital es una nueva forma de control y agresión en la era tecnológica, de la que debemos hacer conciencia. La ley Olimpia es una respuesta necesaria para proteger la dignidad, el cuerpo y la autonomía de las personas. La alcoba fue en su momento un símbolo de la intimidad moderna. Hoy el entorno digital es el nuevo campo donde se sigue librando esa batalla. Comprender esa transformación es clave para defender la vida privada en el presente. Y voy a cerrar con una frase de Olimpia que dice: mi cuerpo no es pornografía, mi intimidad no es un espectáculo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Gracias por este recorrido que haces desde la antigüedad hasta la época actual y que nos pone, pues justamente en la mesa la discusión, no solamente por lo que quiero que sea público, sino la discusión por el cuerpo mismo, ¿no? O sea, cuáles son las trayectorias del cuerpo y cómo ese cuerpo es poder al final, ¿no? Entonces, bueno, te voy a sacar, Ale, y vamos a escuchar. Muchas gracias, Ale. Vamos a escuchar ahora a Julio Masilli. ¿Cómo se pronuncia, Julio? ¿Masilli? Masilli. Masilli. Vale, vamos a escuchar a Julio Masilli, que nos va a exponer una reflexión que tituló De signos a relatos, transformaciones y diálogos en torno a la historia cultural. Permíteme tantito. Ahí está. Tienes el escenario para ti, Julio. Te escuchamos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches para todos. Sigamos con la lógica que nos planteaba Ale y sigamos pensando en recorridos, ¿no? Y de alguna manera la presentación intento mostrarles cómo fue ese recorrido compartiendo con los compañeros y con la doctora lo que íbamos leyendo y compartiendo y la reflexión identitaria que logra esta historia cultural planteada, ¿no? Planteada desde el lugar instalada como una idea de paradigma y ver cómo esa idea de paradigma o de control, de alguna manera, nos permite pensar en una explicación o forma de hilo conductor, en donde, por eso el título, ¿no? Ir de signos, aquellas estructuras que vamos construyendo, aquellas huellas que podemos percibir del pasado o de los pensadores o los historiadores o pensadores que hemos leído, a los relatos que se van construyendo y que en el seminario permanentemente estaban dados en lógica de la construcción de los relatos, sea primero relatos de los historiadores, después producto de la cultura, como van a ver en la presentación que estuve pensando para ustedes. En primer lugar, ¿sí? Una pequeña estructura a los efectos de ordenar el relato, ¿no? Una estructura general que tiene siete huellas, 7 momentos, y que tiene como lógica poner en mis palabras aquello que logró este recorrido con la historia cultural y sus lecturas. En el paso 1 nos propone la doctora pensar básicamente en la construcción del oficio de historiar, ¿no? Y en esta lógica nos hace mirar
esta narrativa historia a través de los martirios del trigo, cómo se dan esas estructuras, o en esta narrativa, cómo se dan estructuras, pues las tensiones con esas estructuras. Permitiendo qué cosa? Ver cómo el trabajo que nos hace compartir en la lectura de Le Goff nos hace reflexionar sobre cómo evoluciona la disciplina histórica en relación tanto con la modernidad, con el presente y con el progreso. En tal sentido, ahí la historia lo que básicamente es, o mejor dicho, no es solo un registro del pasado, sino un punto importante, una huella importante que vimos, sino que es una construcción interpretativa que responde a intereses y contextos sociales de la época o del momento. Entonces dice que el historiador, en su oficio de historiar, se va transformando y esa transformación se evidencia no solamente en los relatos históricos que construye, sino también, ¿sí?, da cuenta de las estructuras sociales que de ese relato podemos percibir y ver que emergen. Estructuras sociales, económicas, como podemos ver, ¿sí? Entonces, interpretar estas narrativas, al mismo tiempo que nos dan cuenta de cómo van constituyendo los mecanismos de poder, también nos permite que otra cosa, que es como el lado oscuro de la luna, la resistencia a esas posibilidades a través del pensar, a través de la construcción historiográfica. Entonces, como vamos a ver, en cada caso, ese proceso, ¿sí?, tiene que ver con estos dos escenarios, ¿no? Paso 1, la mirada estructurante, la mirada que marca, la huella. Y paso 2, el registro, la construcción discursiva, como en el momento 1 de nuestro seminario estuvo dada por los martirios del trigo o por los relatos del matrimonio infantil en México. Entonces yo lo que hice básicamente es, bueno, si esta construcción de alguna manera de historiar nos permite revelar eso, ¿qué pasa en mi contexto en donde yo me ubico? Yo soy docente de historia, así que sospecho que también debería darme este transitar por el proyecto que plantea la doctora, maneras de pensarnos. Y entonces lo que básicamente pude encontrar y como ejemplo para seguir avanzando con esa estructura, en un relato histórico que es muy tradicional en nuestro país, que es cómo se construye la figura de nuestro héroe patrio, ¿no? Y cómo ese héroe patrio fue construido de acuerdo a los momentos que se construyen los relatos. A lo largo del tiempo, como pongo ahí, su imagen es interpretada o reinterpretada a través de su pintura, sus monumentos, que viene de una simbología que viene también del arte, que a veces tampoco es un arte local, ¿no? Cómo se leen sus discursos políticos, cómo se ven representadas sus obras prácticas. Es decir, no solamente la historia cultural en esta primera estación, en esta primera marca, nos responde a hechos históricos, sino que da cuenta de una narrativa que va evolucionando según los intereses que nos presenta cada época. ¿Sí? Entonces, en esa lógica les invito a que pensemos juntos y cómo yo pude lograr con los compañeros pensar el segundo paso, ¿no?, que tiene que ver con qué nos permite transformar o cómo se da la transformación en esta historia cultural que hemos visto. Y para él utilizamos a Peter Bjürke, y Bjürke nos dice, planteando de su definición como concepto y básicamente cómo se instala lo que podríamos llamar en ese momento la nueva historia cultural, ¿sí?, hace básicamente un planteamiento que en realidad nos coloca en escenario de siguientes datos. Una historia cultural fuertemente relacionada con su expansión, porque su objeto de investigación así lo amerita, ¿sí? En sus fases, esta disciplina se centra en representaciones simbólicas, un escenario nuevo para el relato y la interpretación del pasado, el análisis de las prácticas en esta lógica también simbólica, ¿sí?, el análisis de las dinámicas de producción de conocimiento en estas lógicas también simbólicas. Entonces, esta nueva historia cultural, podríamos decir que, en las palabras de Bjürke, busca superar aquellos modelos que daban como que el relato del pasado construido desde la historia eran modelos rígidos y que no podían franquearse. Y creo que un mecanismo interesante que Bjürke nos plantea es que
estos modelos rígidos van a ser permeados básicamente por perspectivas interdisciplinarias. Y eso también es muy rico. A esto sumémosle la bibliografía alternativa que nos propone la doctora, que es mirar cómo ¿sí? Daniel Ute nos plantea examinar en la misma lógica del proceso de Bürque cómo las palabras clave, los conceptos también han mutado a través del tiempo. Y yo, la misma lógica para plantearles, bueno, ¿cómo hago para mi contexto? ¿Cómo hago para hacer en mi práctica, en mi lectura, en mi forma de pensar y expresarme con el otro esta traslación? Y no ignoré en hacer lo mismo que la doctora nos plantea con la película La Ola, pensarlo en un momento que estamos viviendo en nuestro país hoy, que es recordar los 300 años de la fundación de Montevideo y mirarlo en esa lógica. No solamente mirar la ciudad en clave de un patrimonio cultural, un patrimonio urbano, sino que también verlo como un espacio en donde realmente en sus 300 años tuvo un elemento, como coloco ahí, de transformación que dialogó con los diferentes protagonistas de este proceso. Esta lógica de mirar Montevideo como la conocimos en un momento que es la ciudad vieja, por eso los invito a los que no han podido conocer Montevideo, entren al mapa de la ciudad y van a ver que uno de sus lugares se conoce como la ciudad vieja, en donde en realidad es interesante cómo dialoga con todo este proceso a través no solamente de los cambios de la propia ciudad, sino también de los cambios identitarios que ha logrado nuestro país. Entonces, como verán, estos dos primeros pasos, estas dos primeras huellas, lo que nos plantea, ¿sí? Es que, bueno, estos mecanismos de pensar la representación del pasado a través de la historia cultural nos va a dar insumos para dar un paso más, que tiene que ver con lo que nos plantea Carlo Ginzburg a través de la lectura de su dimensión de la microhistoria y el paradigma indiciario. Y ahí estuvimos como la compañía de Llamación viendo la película Menocchio y también viendo, ¿no?, cómo se da la evolución del Venerabilis Barba Capuchino, ¿no?, que también es una historia bien interesante para ver cómo se da este proceso a través de relatos que conoceremos con el término de microhistoria, cómo de alguna manera podemos analizar, ¿sí?, y empezar a ver alternativas a esta estructura que parecería que la historia, a través quizás de la escuela de los anales o de la vieja historia llamada positivista, ver alternativas y que marcan un elemento bien importante que tiene que ver con entender los paradigmas de la historia cultural, que son los indicios y las huellas, como Ginzburg lo plantea. Es decir, esta idea de reconstruir relatos históricos que de otro modo Menocchio no hubiera sido visualizado. De otro modo no supiéramos o no podríamos saber cómo estos protagonistas de la vida cotidiana o cómo se revelaron, ¿sí?, estarían en los relatos históricos, ¿no? Entonces, y acá hay un momento bien interesante que nos plantea la doctora, que es mirarlo en clave también en la lógica gramsciana, y ahí nos plantea mirar a Gramsci y el papel que tiene la hegemonía como tal, ¿no? Ahí nos plantea el tema que la hegemonía radica en cómo estas narrativas históricas operan dentro de los marcos de poder, ¿no? Y acá, como les dije, si la historia cultural, la historia, al ser cultural, es permeada por la interdisciplina, como podemos ver en este momento, en este paso que estamos analizando, también los relatos que construimos o los elementos que son constitutivos de los relatos de la historia también son permeados por otros componentes, como por reconocer que son espacios que pueden ejercer ese poder discursivo porque en realidad operan dentro de marcos de poder, ¿no? Y pensemos en la charla que nos dieron los dos compañeros, las dos compañeras, es decir, son relatos que para que ir instalándose en nuestra nueva mirada del pasado, en nuestra nueva capacidad de ver el pasado, tenemos que de alguna manera permear aquellos relatos o aquellas hegemonías de poder que vienen dadas por las historias oficiales
o las historias permitidas, o las historias publicadas por ciertas editoriales y por otras no, ¿no? O lo que nos dice que tenemos que enseñar. Y básicamente lo pensaba en clave en esa lógica que les invitaba a pensar, que es mirarlo en clave local, si se me permite decir, cómo esta lógica también puede ser vista en la influencia de una historiografía nacional uruguaya que están permanentemente en construcción en clave ya no los documentos oficiales o las declaratorias que tienen que dan cuenta de una supuesta independencia en un proceso muy límpido o muy liberal, y vamos a ver cómo de alguna manera se van narrando estos procesos revolucionarios y cómo esa mirada se va transformando, ¿sí? En donde se van instalando micro relatos, micro historias que dan luz a ese gran proceso que llamamos la independencia, o dan luz en clave paradigma indiciario para entender estos procesos, ¿no? Entonces, como verán, como yo contaba en un momento determinado con el curso, que fue un curso que empezamos en febrero y terminamos hace 2 semanas, así que estuvimos mucho tiempo los viernes charlando, y le decía que cómo este curso se fue dando cuenta de salir del lugar de la divulgación de lecturas y demás, y se fue transformando en un seminario en donde protagonistas, ¿sí? Del mismo van poniendo su cuota de percepción, su reflexión sobre el mismo y sus posibles miradas en objetos a analizar, a ver, que no estaban dentro del itinerario del curso, ¿sí? Que creo que de última era la provocación que tenía. Y creo que hay un momento que esto se refleja claramente, que es en el bloque cuarto, en el pique cuarto, ¿no? En el paso cuarto que yo visualizo, que tiene que ver con la aparición de Clifford Geertz, ¿no? Si les decía que la historia va a estar permeada por disciplinas que no le son propias, ¿no? El texto de Geertz cumple claramente. Porque el texto de Geertz lo que nos plantea de manera inteligente la doctora es, bueno, tenemos la religión ya no como un insumo, como un objeto ideal, sino como un sistema de significados, ¿sí? Y ahí, agregando aquella idea madre, lo que plantea Zizek en esa misma lógica, ¿no? Estos 2 acompañamientos vienen impactados por un momento que fue más que reflexivo, que fue videos que no conocía, básicamente, que tiene que ver, ¿sí? Con situaciones de violencias en el fútbol mexicano y sus relatos y demás. Cómo ahí, y cómo fue tratado la noticia, y cómo fue divulgada, y cómo fue construido el relato a través del tiempo, se va dando cuenta que cómo realmente los mecanismos de poder, los mecanismos de control, los mecanismos que de alguna manera lo imponen, van imponiendo su dimensión simbólica para ciertos momentos del proceso, ¿sí? Y en tal sentido, yo dije, bueno, a ver, ¿qué elemento puedo encontrar de mi historia cultural que tenga esa significación? Y en realidad encontré en el candombe, que es una melodía, es una música muy identitaria de la cultura afro-uruguaya, pero tuvo sus momentos. Su dimensión musical no fue siempre la misma, ¿sí? Que en realidad, de hecho, si hay algo para anotarle a esta expresión musical, es su intento de mantener una identidad de una cultura afrodescendiente que se ve minimizada, se ve invisibilizada en sus rasgos más crueles, que es la pobreza, que es la poca participación en los esquemas de educación, de poder, de política, ¿sí? Y al mismo tiempo quiere lograr un espacio de resistencia a través de esta práctica cultural, ¿sí? Y dar cuenta de su identidad y dar cuenta también de su necesaria reinterpretación histórica, que salgan del lugar de que eran esclavos. No eran esclavos, eran personas esclavizadas, ¿sí? Eran personas que habían sido traídas contra su voluntad o habían sido engañadas en la forma con que venían a estos territorios. Esto es bien interesante porque en realidad
el mismo engaño que uno podría analizar cuando analizamos los incidentes violentos del fútbol mexicano y cómo la noticia lo trata, también se puede ver en el caso de cómo en el pasado hemos tratado, ¿sí?, a otros seres humanos con el argumento nada más de su relación con un cierto capital totalmente impensado. Es más, en este punto, en donde yo me preocupo del tema de pensar en clave cultura afro o la música canto, me doy cuenta que si uno mira los programas de enseñanza secundaria en nuestro país, están colocados siempre en la clave de que es una cultura distinta, pero no su origen, no su lugar que ocupó durante el siglo XIX en la constitución del Estado, ¿no? Y si hacemos referencia a los afrodescendientes, lo hacemos referencia frente a sus prácticas culturales, ¿sí?, que en realidad también se ha permeado en el resto de la sociedad, o si no, en su situación de pobreza o de poca participación en la distribución genuina del capital cultural de esa población que convive con nosotros, ¿no?, que es parte de nosotros. En tal sentido, si algo nos planteaba, ¿sí?, Burke al principio con Geertz y Zizek, se confirma, ¿no?, como la historia, como interpretadora del pasado, como un espacio que da cuenta de esto, está permanentemente permeada y dialogando interdisciplinariamente con otros saberes, y al mismo tiempo ese diálogo entre saberes me permite, por lo menos a mí y obviamente a las compañeras, como han visto, dialogar con el mundo que ven, dialogar con el mundo que vemos. En tal sentido, viene el elemento donde ahí tanto Bourdieu, ¿sí?, Burke nos da la idea de que, bueno, demos un paso más y miremos, ¿sí?, que al fin y al cabo de lo que hacemos son dentro de ciertas relaciones de poder, lo que se da son estructuras, ¿sí?, sociales, pero que no se ven las estructuras. Lo que podemos ver básicamente, o depende de dónde miremos, vemos prácticas individuales, ¿sí? Y ahí está lo que plantea Bourdieu sobre el campo del hábitus, es decir, cómo explica las reglas culturales que se incorporan y se reproducen en un momento determinado, ¿sí? Y a esto sumémosle conceptualmente la idea de hibridismo cultural que nos plantea Burke, ¿no? Y que en realidad este proceso de hibridismo cultural lo que hace es mezclar y adaptar culturalmente sociedades que están en permanente transformación. Y el ejemplo, debo confesar, muy esclarecedor, va a ser el relato de la historia de Valincín, que por acá decimos Malinche, supongo que también ustedes por ese nombre la conocen, ¿no? Porque para mí fue el ejemplo más claro de encontrar cómo la hibridez cultural sumada, ¿sí?, a la adaptación cultural del proceso refleja la construcción de una figura histórica que, como bien dice el video y como bien hemos visto, es una figura que tiene un enigma, ¿no?, tiene su intención y demás. Y bueno, como les invité, o como la idea era mostrarles cómo podría ser visto desde el espacio de lo local, imaginándome que la doctora Nelka en algún momento mire al sur o mire a esta región del Plata para pensar un seminario como este o un curso seminario como este. Hay un elemento en el Uruguay que tiene sus aristas parecidas, que es la construcción de la cultura gauchesca, ¿no? La figura del gaucho es una figura o es cuestionada o romantizada, ¿no? Es decir, ha sido utilizada para ver los mejores elementos identitarios, teutónicos, de un pasado a añorar Martín Fierro, pónganse esta lógica, o es visto del otro lado del mostrador, visto como alguien que refleja las tensiones, alguien que no entiende que viene la modernidad, ¿no? Alguien que se queda marcado en sus tradiciones y no entiende la modernidad. De hecho, yo contaba en el curso, y se los cuento a ustedes,
cuando se da estos procesos hasta el día de hoy, por ejemplo, acá hay una semana criolla, se conoce como una semana criolla, en donde se hacen domas en un ruedo en plena ciudad de Montevideo, ¿no? En pleno centro de Montevideo. Y es una ciudad, es una semana donde todo el mundo va a lo que llaman las criollas. Ahora, todas esas, hace años, en esa semana, siempre hay movimientos animalistas, siempre que están diciendo que esto es un atraso, que esto es violencia contra los animales y demás. Es decir, la misma tensión que podemos imaginarnos que depositamos en el gaucho que no entendía la modernidad civilizatoria que cundió en estas regiones a finales del siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, se sigue estando hoy en la tercera década del siglo XXI. Entonces, vaya si prácticas, tensiones, ¿no? Si prácticas culturales, reglas culturales que vemos marcan el juego y ponen desde la práctica, veo la estructura y en relación estructura-práctica percibo el conflicto, ¿sí? Lo puedo percibir, lo puedo entender y demás. Y entonces, ahí vamos a uno de los siguientes pasos en esta idea, es que, bueno, ¿cómo desde el espacio de la propuesta de nuestro curso seminario pudimos reflejar esto? Y básicamente se dio cuando con Diane White lo que vimos es, bueno, entendamos que nosotros logramos observar estas culturas en la medida que estas culturas se construyen literariamente, son textos, son narración, ¿sí? Y también porque estamos inmersos, como plantea Darton, en una cultura escrita, y esa cultura escrita nos transforma la memoria, ¿sí? Nos interpela a cómo relacionarnos con la memoria. Entonces, en el caso del beso de la Morret, lo que vemos básicamente como White postula que los textos históricos como tales no son una mera y ingenua o pura recolección de datos, sino que son construcciones literarias que como tales responden a estructuras narrativas específicas, ¿sí? Tienen juegos de poder, tienen esquemas que ya podemos haber percibido desde el primer momento que empezamos a hablar de la historia cultural. Y Darton nos suma a ese enfoque un elemento como la cultura escrita hace para dar cuenta de la evolución de eso. ¿Y cómo lo hace? O por lo menos cómo nos propuso este seminario. Nos propuso de la manera de ver cómo las prácticas escritas y las prácticas de escritura ilustran esa situación. Y cómo, a través del ejemplo del libro de Darton, podemos ver cómo los discursos históricos se van transformando o se pueden transformarse en función de los cambios en la memoria colectiva, ¿no? Se me ocurren muchos ejemplos para dar cuenta de esto, pero seleccioné uno que en realidad hasta los anteriores también pueden tener esta misma dinámica, que tiene que ver, ¿no? Que cuando uno se pone a estudiar cómo la prensa, ¿sí?, construye los relatos del pasado, los mira de acuerdo al momento y de acuerdo a su intencionalidad en el espectro o en la estructura social que ocupa, ¿sí? Vamos a ver cómo la prensa escrita, digo mi país porque es el objetivo de la presentación con ustedes, es dar cuenta cómo esto dispara acciones para entender posibles futuras miradas sobre lo que nos permite estos lentes culturales que fue la lectura de estos autores, ¿no? Entonces, si vemos cómo los medios han influido en la percepción de los acontecimientos y, por ende, en la memoria colectiva. Yo, un ejemplo claro que por un tema de tiempo no puedo desarrollar, pero en un futuro probablemente, que es cómo la prensa va teniendo y va transformándose en el Uruguay, cómo cuenta los acontecimientos particularmente de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y básicamente le dedica tanto tiempo, le empieza a dedicar tanto tiempo a cómo mira
que ya no toma la noticia de un agregado cultural que esté en Europa y nos cuenta a Uruguay lo que está pasando, sino aparece una figura muy relevante para la prensa latinoamericana y particularmente la uruguaya, que es el reportero de guerra. Es decir, es tan relevante de cómo se dé cuenta esto, que vamos a ver cómo este proceso de la aparición del reportero de guerra, de la aparición de lo que va pasando mientras avanza la Primera Guerra, que recuerden que es la gran guerra para sus contemporáneos, va dando cuenta de cómo la población montevideana, particularmente, que era la que más consumía prensa, va colocándose en lugares de aliadófilos o germanófilos. ¿Sí? Si nos preguntábamos en 1913, no había este escenario. En 1918-19 estaba bien dada la evolución y bien cómo se van dando las noticias sobre esto y la percepción que hay. ¿Sí? Entonces, en tal sentido, es un elemento tanto para ver cómo la cultura escrita, en este caso de la prensa, va transformando la memoria histórica y probablemente, si tuviéramos la posibilidad de hacer una historia de vida privada o de relato, como muchos de sus lectores en su momento transformaron su memoria de ese pasado. ¿Sí? Y hay otros componentes. Cuando trabajamos en la historia del tiempo presente y las dictaduras latinoamericanas, lo vemos en el mismo escenario y la misma lógica. Cómo la memoria va cambiando, la memoria histórica, ¿no? Es decir, y se va imponiendo, y uno dice, bueno, ¿cómo se transforma esto? Y básicamente porque aparecen representaciones, relatos sobre estos procesos que van dándole otro matiz o otra perspectiva sobre esto. Para eso Danton y White nos dan buenas referencias. Y por último, me planteé el último paso, la última huella, que es lo que hice básicamente, pero por un tema pensando para no abusar del tiempo de todos, básicamente me concentré en la idea de unir en el último paso, en la última huella de nuestro camino, o del camino que quiero compartir con ustedes, el elemento de la relación entre cultura, cuerpo e identidad. Y ahora me alegro haber tomado esta decisión porque Ale hizo un muy buen recorrido sobre el tema del papel de los cuerpos y cómo esos cuerpos también violentan identidades. Entonces, me voy a concentrar mayormente en plantearles la idea de que a través de estos tres autores, ya Perrot han tenido una excelente referencia a través de la compañera, Bürque trabajando en las culturas populares y cómo se relacionan con la construcción historiográfica, y Vigarello cuando habla del tema a través de su historia del cuerpo, y en el caso nuestro leímos sobre la historia de la obesidad, a través de tres películas bien removedoras, bien distintas, que tienen sus tres componentes provocativos del seminario, nos permitieron de alguna manera percibir estos elementos que son a modo de pincelada, ¿no? Lo primero, ¿sí?, es que instalar el cuerpo como objeto de estudio. ¿No? Yo creo que no sé cuán sorprendente le puede parecer a los que nos están escuchando, pero yo hace casi 25 años que doy clases de estudiantes de secundaria y a algunos universitarios, y el cuerpo no aparece, ¿no? Como relato, como objeto. Y el tema de la obesidad, ¿no? Y el tema de cómo se da la percepción de cómo el cuerpo va cambiando en los contextos culturales, en los contextos discursivos, ¿no? Si es o no señal de sanidad o de falta de salud o de un tema de algo a combatir, ¿no? El tema de nuestros cuerpos y cómo se están confeccionando. Durkheim, al mismo tiempo, examina qué de esto corresponde a lo popular y qué de esto corresponde a lo académico, ¿no? Es una pincelada bien nutritiva. Y bueno, y en el caso de Perrot, viendo cómo aquellos espacios que consideramos privativos o espacios domésticos y demás, no lo son así por su definición. No son ontológicamente espacios privativos, sino que son espacios que tienen que ver
con ciertos niveles de privacidad si lo tenemos en cuenta en clave entender las transformaciones socioculturales que se van dando, ¿no? Y esto Alejandra lo explicó claramente, ¿no? De la antigüedad, los espacios van logrando estas transformaciones en ese contexto. Entonces, para el espacio de lo local, y es el último punto que quería compartir con ustedes, me parece que mirar, y capaz que sugerencia para todos, cómo se dan esas transformaciones de estándar de belleza y de salud en la perspectiva local. Desde una perspectiva que podemos tomar el tema de la obesidad o la gordura en el siglo XIX y los debates actuales sobre la alimentación y lo que refiere, pero también tomarlo en clave y en comprenderlo, es que en realidad la historia del cuerpo tiene una historia cultural que no tiene que ver estrictamente con las pautas del hoy, sino que tiene que ver con aquellos cambios sociales y hasta algunos casos científicos, ¿no? Que se instalan en nuestra realidad y demás. Estos simples pasos, ¿no? Estos simples procesos que les estoy compartiendo tienen que ver mucho con la intención de lo que hemos recorrido, de lo que hemos caminado y demás. Entonces, lo que quiero invitarles ahora es a que juntos podamos, de alguna forma, pensar en ciertos cierres o ciertas pretendidas reflexiones, y pido disculpas por esto, sobre el tema de lo que compartimos en este proceso que transitamos juntos. La primera cosa que les pongo ahí, que ya lo deben saber muchos de ustedes, pero lo hemos confirmado caminando juntos, es que la historia en realidad es una permanente construcción en disputa. De hecho, tenemos que confesar que el conocimiento es una permanente construcción en disputa. Lo que pasa es que cuando lo presentamos como una forma de sentido de verdad o de realidad, le quitamos ese componente de disputa porque tenemos que dar respuesta a algo, ¿sí? Entonces, a través de la historia cultural hemos recorrido, hemos analizado cómo esos símbolos, esos signos van evolucionando y lo que hacen es convertirse en relatos para ser entendibles. Y cómo estos relatos terminan moldeando la percepción que tenemos, no solamente del pasado, sino de las cosas que autorizamos en el presente. ¿Sí? Porque no es decir, lo que vemos del pasado, básicamente, lo que hace es convalidar lo que entendemos permitido del presente o lo que tenemos legitimado del presente, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos el recorrido? Viendo cómo esos cambios metodológicos que vemos de la irrupción de lo que Burke llama la nueva historia cultural o la nueva historia, que de hecho lo que tiene de nueva es que básicamente plantea cambios metodológicos que van desde la microhistoria hasta la discusión de los análisis estructuralistas de la historia y a acceder a dimensiones en donde la construcción historiográfica así lo permite, ¿sí? Entonces, un primer elemento que quedó claro es la interacción que hay entre la estructura que produce el discurso historiográfico, llamémosle el campo del saber historiográfico, y la agencia, es decir, la posibilidad que le da a los agentes para hacerlo. Y creo que en este seminario esto se vio claramente. Es decir, podríamos decir que los signos históricos que de alguna manera se fueron mostrando no son signos históricos ni inertes ni vacíos, sino que son permanentemente interpretados y resignificados por cada generación, por cada agente que participa de la estructura de escribir historia y producir historia. En una palabra, los historiadores como tales sí, van generando en función de sus propias necesidades culturales y deberíamos agregarle sociales y políticas, ¿no? Entonces, la historia, o lo que podríamos llamar la historiografía, si lo tenemos en el campo del saber académico, no es un mero ejercicio de acumulación de hechos interpretativos, sino es un campo permanente de debate, un campo permanente en construcción, un campo permanente que debe estar atento a las variables y a los múltiples actores que deberían aparecer en los relatos del pasado y disputar las hegemonías de un cierto grupo que contamos su historia, ¿sí? Entonces, para lograr esto, como bien lo plantea CISEC, deberíamos transformar
la mirada de la historia o la mirada de la historiografía en clave de reconocerle que hay una influencia de la biología en esta producción de relatos. ¿Sí? Es decir, en el caso más claro, en el caso de la historia de los cuerpos, se detecta claramente esto. Entonces, básicamente, a mostrarnos cómo no solo se estudia aquello que se ve, sino la historia estudia aquello que transforma y aquello que en tensión negocia. Entonces, el paso 2 es de la acumulación de datos, de la acumulación de relatos, en un tiempo donde tenemos tantos, a una producción de sentidos, ¿no? Hasta que, yo me pregunto como docente, hasta qué punto las concepciones actuales que tenemos del pasado están condicionando los relatos que construyen, los dispositivos que tenemos, condicionan la familia, la sexualidad, la forma de vida, la forma de consumo, ¿no? Todo lo que nos rodea. Cómo impacta en el proceso o en el desarrollo de nuevas herramientas de pensamiento esta cuestión. ¿Sí? En una palabra, creo que el desafío que tenemos más fuerte es entender que las nuevas narrativas van a construir relatos que no solo tienen que tener la cuestión de ser rigurosos, sino que deben incluir dos elementos que quedó claro para entender la relación entre narrativas históricas e ideologías, que tienen que ver con ser relatos que incorporen la capacidad de ser críticos, es decir, una criticidad que debe estar instalada en los relatos e inclusivos, ¿no? No el relato de aquellos que triunfaron o de aquellos que visiblemente están en los documentos. Es decir, permitir el acceso a voces que tradicionalmente han quedado fuera de la construcción del relato historiográfico. ¿Sí? Porque si le damos esas voces, probablemente sepamos cómo los hemos tratado, nos demos cuenta de cómo creemos que hay que seguir tratándolo, ¿sí? Y nunca subsanamos en el relato memorístico un abordaje de mayor respeto y de integración, ¿sí? Entonces, una primera idea que me quedó de este recorrido es que pareciera que en la propuesta la historia cultural trascendió de disciplina, ¿sí? Y se colocó en un lugar de acto de reflexión. Y creo que las ponencias anteriores así dan cuenta, ¿no? Y el curso así lo dio. Es decir, pareciera que la doctora cada vez que terminaba su pregunta o su relato nos decía, paremos un segundo, ¿no? Reflexionemos, ¿sí? ¿Y qué clave? Decidamos recordar, ¿sí? Recordemos que recordando también decidimos qué olvidar, ¿sí? Y en la tensión de lo que recuerdo y lo que olvido, permanentemente estoy interpretando. Entonces, en tal sentido, la idea de esta historia como construcción en disputa, creo que es una herramienta muy importante para instalarla en el paradigma de la historia cultural. El tema que la historia como tal, como producto de pensamiento y de criticidad y demás, es importante para su sentido, para su producción de sentido. La historia cultural y su recorrido también nos pidió ver que no está ajena a las tensiones propias, a las narrativas propias de los intereses ideológicos que determinan ciertas voces amplificadas, y si hay voces amplificadas, muy probablemente haya voces silenciadas también, ¿no? Y por último, que no por último, sino lo pongo como, la planteo como idea de preguntas abiertas, y que Ale un poco me ganó de mano, por suerte, ¿no? Que es el tema del papel que van a jugar las tecnologías en relación a la memoria y a los desafíos que nos plantean esta nueva realidad, ¿no? Particularmente me pongo a pensar en los dispositivos tecnológicos que parecen que están transformando la manera como nos construimos, cómo nos miramos, cómo nos difundimos, ¿no? Cómo accedemos a los archivos, cómo accedemos al mundo del saber, cómo reinterpretamos los signos que de alguna manera, como decía Ale, y nos permitía pensar, nos da la idea de cómo nos reinterpretamos en clave de esos signos, ¿sí? Porque pareciera de que si no logramos reinterpretarnos en clave de esos signos,
pareciera que alguien está controlando el relato. Alguien nos está diciendo quiénes somos. Alguien nos pone el nombre, ¿no? Alguien nos lo dice. Es decir, le recordaba a los alumnos hace poco en mi clase que decían el debate de instalar la idea de que somos América Latina, y yo les recordaba que América Latina nos pusieron los franceses, no es una autodefinición. Y en plena Guerra Fría, los norteamericanos, para minimizar el término latinoamericano, nos llamaron panamericanos, ¿no? Con la idea de que éramos todos parte de América. Entienden cómo, en realidad, la historia cultural nos dan elementos para poder entender que no era una simple forma de designación para sentirnos, sino es para incluirnos en un relato de que el paso próximo era, al recordarlo, a interpretarlo y a problematizarlo, ¿no? En estas tres acciones podemos dar cuenta que la historia cultural, como la hemos intentado mirar, como la hemos tratado de usar como una herramienta, se transforma en una forma de resistencia. Pero no de esa resistencia malentendida, de esa resistencia berrinchera, sino una resistencia que lo que permite básicamente es instalar las perspectivas ignoradas. Hoy tuvimos dos, probablemente ustedes en las tarantelas van a ver muchas más perspectivas ignoradas, ¿no? Y generar un genuinos espacios de inclusión para que aquellas memorias tengan el mismo derecho, ¿sí? Que tuvieron aquellos discursos dominantes que se volvieron dominantes. ¿Por qué? Porque en realidad su función fue desplazar o fragmentar memorias al punto tal de que en realidad en su lógica no tienen como relevancia. Es como que si tuvieran un valor, si fuera en realidad un fetiche de cambio en el pasado. Entonces me parece que pensar la historia como acto de resistencia nos abre nuevas puertas para nuevos enfoques, no solamente para entender un pasado de forma más crítica y más accesible, sino que también pudimos ver que esa historia más asequible, más crítica, también tiene rigurosidad académica, también tiene relato histórico, también tiene una historiografía que puede de alguna forma empezar a dialogar en este mundo que, a mi entender, lo mal llaman globalizado, ¿sí? Pero me parece que deberíamos de empezar a pensarlo en alguna lógica como, de alguna manera, medio encapsulado más que globalizado. Bueno, espero haber sido muy fiel con el recorrido que intenté hacer con ustedes. Muchísimas gracias, Julio. Pues ya puedes abrir tu tarantela de historia cultural en Uruguay, ¿no? A partir de este recorrido. Y bueno, pues vamos a... bueno, por cierto, me quedo, Julio, con la historia como acto de resistencia. Eso me parece fundamental, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿para qué estudiar historia si eso ya pasó, ¿no? Y justamente como nos has expuesto, en realidad ese ya pasó significa ya hay una construcción previa de lo que se debe pensar, ¿no? Entonces, estudiar historia implica justamente revisar todo el tiempo cuáles son las, como tú decías, las necesidades que tiene la persona en el mundo contemporáneo para voltear hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, voy a agregar a Ale y a Vero y vamos a leer los mensajitos. A ver, primero, Ricardo Atl nos dice, hola Ricardo, ya te contestamos por mensaje. Claudia Lozano también dice, hola, no sé si tenga que ver algo contigo, Ale. Claudia. Sí, es mi hermana. Lo supuse. Bueno, pues hola Claudia. Javier Rojas, saludos a la licenciada Lozano. Ale, eres muy famosa. Rosario Escamilla le manda saludos a Ale. La Klaus Dus manda aplausos y un corazoncito. Javier Rojas dice, muy interesante lo que compartió. Gracias, licenciada Lozano.
Bueno, pues un poco para dialogar entre todos. Yo espero que realmente el paso por este seminario que duró pues varias semanas los haya transformado de alguna manera, ¿no? O sea, que haya habido un cambio, pues no de mentalidad, sino una nueva sensibilidad de cómo yo desde la historia puedo postularme en el mundo como una persona crítica, política y además que con esta importancia de la historia, que sabe reafirmar postulados históricos y quizá desechar otros que en la actualidad pues ya no son, digamos, tan utilitarios, ¿no? Porque la historia es útil, eso es importante decirlo. La gente a veces piensa que los que nos dedicamos a estudiar historia, pues en realidad somos alguien que está ahí sentado y pensando en mil cosas que no tienen nada que ver con la práctica. Y yo creo que la historia, los historiadores la volvemos práctica. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera compartir con el público que nos está oyendo, en general, si esta historia cultural sí consideran que es transformadora. ¿Quién quiere hablar? Vero quiere hablar. A ver, Vero, te pongo el micro. Ah, ya está. Sí, sí. Bueno, sí, yo sí me siento transformada, doctora, porque me siento que cada sesión fue una provocación muy intencionada de su parte y por parte de lo que los compañeros contribuyeron. Creo que sí fue una constante provocación, una especie de tábano, ¿no? Que estaba duro y dale, ¿no? Con todas estas ideas sobre la concepción del cuerpo, sobre el hecho de fijar la vista no donde estaba el foco, sino en la periferia, en otros campos. Es algo que no solamente, honestamente pienso que no solamente se da en la historia, ¿no? Creo que es una enseñanza para cualquier decisión que tomamos en nuestras vidas. Creo que es importante, es mirar esos detalles, mirar pues lo que decía Ginsburg, ¿no? Tratar de leer, pues, y me parece sumamente interesante. Yo me quedo pues con esa enseñanza que no solamente puede ser aplicada en el quehacer del historiador, sino realmente en el pensamiento crítico en general. Muchas gracias, Vero. De nada. Ale, Julio, ¿quién se anima? Sí, yo me animo, sí. No, bueno. sumo lo que dice Vero. Hay algo que estuvo como siempre entretejiendo el recorrido que hicimos juntos, que tiene que ver que explorando los textos, las narrativas y demás, nos fuimos dando cuenta, o por lo menos fuimos percibiendo, que en realidad, qué elementos a veces configuran cosas, ¿no? Que damos que son como naturales. ¿Me explico? Entonces, en realidad, estudiar historia y desde esta perspectiva y con estos desafíos, de alguna manera nos permite ver cómo nuestra identidad colectiva es una identidad construida en algún momento y que en realidad, de hecho, se mantiene en la medida de que influimos y mantenemos nuestras decisiones en el presente y las proyectamos en los futuros. El trabajo académico, lo que hacen los historiadores, lo único lo único y lo importante que hacen es que nos dan como rutas, nos dan como intersecciones. Nos dicen, mirá, Julio, esto por acá, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, mis alumnos cuando hay dictadura en América Latina y particularmente en Uruguay, dicen, sí, es por los grupos guerrilleros, es porque el comunismo, y es porque es la idea que vienen. Entonces, entonces le digo, entonces, a ver, ¿por qué ahora hay comunismo en el mundo? Sí. Ahora hay grupos guerrilleros. Bueno, ¿por qué el Uruguay tiene una democracia? Bueno, en realidad la democracia funciona si funcionan los sistemas de partidos. Y hasta que el alumno no entiende que la realidad, ¿no? Es que los sistemas de partidos logran representar la variopinta de opciones que tiene una sociedad, interpretan que la caída de los sistemas democráticos, ¿sí? Tiene que ver básicamente por un agente externo.
Nunca puede verlo como... Y ahí pongamos de ejemplo la violencia, o el abuso sobre la mujer, el abuso sobre el anciano, el abuso sobre la infancia. ¿Entienden? Es decir, actuamos igual. Creemos que tiene que ver porque una persona es mala, ¿no? Con mis chicos del liceo me decía el relato famoso que Hitler había venido a la Argentina, ¿no? Y entonces yo le dije, y se estaban peleando entre todos, chicos de 15 años, imagínense, ¿no? Entonces yo le digo, perfecto, a ver, una pregunta. Y después de 1945, en la historia que ustedes conocen, ¿qué influencia hubo de una persona que se llamó Adolfo Hitler? ¿No? Y entonces me miraba, digo, pero es cierto, ¿conocen algún relato? ¿Hay una memoria puesta que dé cuenta de alguna transformación que nos haga... Mira, digo, entienden que no tienen, el debate no está instalado. Pensemos juntos. Entonces, y esos son los elementos que a veces la historia cultural o la historia, no sé cómo la llaman allá, pero acá se conoce como la famosa historia oficial. ¿Sí? Es la que se tiene que saber, es la que da la receta a las cosas. Entonces, me parece que en esto, el camino que hemos hecho juntos es mirarnos, identificarnos, darnos cuenta y empezar a construir memoria de esas aristas, ¿no? Muchas gracias, Julio. Ale, ¿a ti también te pareció provocador? Mucho, imagínese. Yo aprendí a cuestionar las ideologías. Ah, muy bien, muy bien. Sí, claro, claro. Yo creo que a mí también me parece transformador. Yo creo que no vuelvo a ser la misma después de este seminario. Y creo que porque es cuestionante en lo individual y en lo colectivo. Me gustó mucho. Gracias, doctora. Bueno, pues no hay preguntas del público, pero hay gente viéndonos. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a cerrar esta presentación. Decirles que la tarantela Paradigmas de la Historia Cultural se va a abrir el próximo semestre y no tienen que presentar ningún título, no tienen que ser historiadores, no tienen que ser unas lumbreras. Lo único que tienen que hacer es leer, ¿no? El gusto por la lectura es importante. Y pues nada, yo agradecerles a ustedes, que bueno, quiero decirles que el grupo era un poco más grande, pero por cuestiones de trabajo, otros compañeros no pudieran estar, pero si ven esta transmisión les mandamos un saludito. Y pues nada, están invitados a seguir aquí en Tutibilus, en las actividades que hacemos. Y yo les agradezco a ustedes muchísimo porque fueron unos estudiantes fabulosos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Vero, te voy a sacar. Muchísimas gracias, Ale. Y Julio, muchísimas gracias. Y bueno, a usted que nos está viendo, le agradezco mucho. Ricardo acaba de escribir un mensajito, me gustó mucho escucharlas. Saludos, gracias, Ricardo. Y bueno, pues simplemente decirles que vamos a tener diferentes actividades. Tenemos la presentación de un libro sobre Napoleón en las siguientes semanas y vamos a tener una charla con un especialista en violencias digitales. Entonces, hay muchas cositas que podemos hacer aquí en Tutibilus y decirles que ya están abiertas las inscripciones para las próximas, no, ahora no va a haber ágoras, que son los programas pequeños, sino que va a haber 3 tarantelas y les mando un beso. Muchas gracias a todos los que ven, a todos los que van a ver, gracias a la gente que participa en Tutibilus y de verdad, yo soy una fiel convencida de que la historia transforma. Muchísimas gracias y buenas tardes.